Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos las relaciones, las emociones y esos momentos que nos tocan el corazón. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirnos en una historia que estoy segura que los va a conmover. Hoy vamos a hablar de una historia de amistad verdadera, de apoyo incondicional y de cómo, a veces, las personas menos esperadas pueden convertirse en nuestros mayores pilares. Hoy vamos a analizar la historia de Burak y Neslihan, y cómo Burak estuvo ahí para Neslihan en lo que aparentemente fue uno de sus peores momentos. Vamos a explorar esa dinámica, entender las complejidades de su relación y sobre todo, aprender valiosas lecciones sobre la importancia del apoyo emocional y la verdadera amistad. Así que si están listos para una dosis de inspiración y un viaje a través de las emociones, quédense conmigo porque esto se va a poner bueno. Y antes de que sigamos adelante, como siempre, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa profundizar en las relaciones humanas y si quieren ser parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Así que manos a la obra y vamos a sumergirnos en esta historia. Ahora, hablemos de Burak y Neslihan. Sin entrar en detalles específicos que desconozco, vamos a imaginar una situación arquetípica donde esta dinámica de apoyo se hace presente. Pensemos en Neslihan, una joven talentosa y ambiciosa que se enfrenta a un revés profesional. Quizás perdió un ascenso que deseaba mucho, o tal vez su proyecto soñado fue rechazado. Imaginemos la frustración, la decepción y la sensación de fracaso que la invaden. En este momento de vulnerabilidad, se siente perdida, insegura y con dudas sobre sus propias capacidades. Neslihan, una arquitecta prometedora, había estado trabajando incansablemente en un proyecto para la renovación de un emblemático edificio histórico en el centro de la ciudad. Este proyecto era más que un simple trabajo, era la culminación de años de estudio, de noches sin dormir, de sueños y aspiraciones profesionales. Había visualizado cada detalle, desde la restauración de los ornamentos originales hasta la integración de elementos modernos y sostenibles. El proyecto era su carta de presentación, la oportunidad de demostrar su talento y dejar su huella en la ciudad. Sin embargo, la noticia llegó como un balde de agua fría, su propuesta había sido rechazada. Los motivos eran vagos e impersonales, algo sobre cambios en la dirección del proyecto y necesidades presupuestarias. Pero para Neslihan, era una sentencia. Sentía que todo su esfuerzo, su pasión y su dedicación habían sido en vano. Se encerró en su apartamento, evitando las llamadas de sus amigos y familiares. La frustración se convirtió en tristeza, la tristeza en desesperación, y la desesperación en una profunda sensación de fracaso. Aquí es donde entra Burak. Burak podría ser un amigo de la infancia, un colega del trabajo, o incluso alguien que conoció recientemente, pero que ha demostrado ser una persona leal y confiable. Burak percibe el dolor de Neslihan, y, en lugar de ofrecerle soluciones rápidas o minimizar sus sentimientos, se acerca con empatía y comprensión. Burak y Neslihan se conocían desde la universidad, donde compartieron la pasión por la arquitectura y las largas noches de estudio. Aunque sus caminos profesionales se habían separado, habían mantenido una amistad sólida y sincera. Burak, que trabajaba en una firma de diseño de interiores, siempre había admirado el talento y la perseverancia de Neslihan. Sabía lo mucho que significaba este proyecto para ella y la devastación que debía estar sintiendo. Un día, después de varios intentos fallidos de contactarla, Burak decidió presentarse en su apartamento sin previo aviso. Sabía que Neslihan era una persona orgullosa y que le costaría pedir ayuda, pero también sabía que necesitaba desesperadamente un hombro en el que apoyarse. Lo primero que hace Burak es escuchar. Escucha atentamente a Neslihan, sin interrumpirla ni juzgarla. Le permite expresar toda su frustración, su tristeza y su enojo. La deja desahogarse sin ofrecer consejos no solicitados. Simplemente está ahí para ella, como un oído comprensivo y un hombro en el que llorar. Cuando Burak llegó al apartamento, encontró a Neslihan en un estado deplorable. Estaba despeinada, con los ojos hinchados y rodeada de papeles arrugados y tazas de café vacías. Al principio Neslihan se mostró reacia a hablar, pero Burak, con su paciencia y su cariño, logró que se abriera y le contara todo lo que estaba sintiendo. Neslihan descargó toda su frustración y su rabia. Le contó sobre las horas interminables de trabajo, los sacrificios que había hecho,
la ilusión que había depositado en el proyecto y la profunda decepción que sentía ahora. Lloró, gritó y maldijo su mala suerte. Burak la escuchó atentamente sin interrumpirla ni juzgarla. La abrazó cuando necesitó consuelo y le ofreció pañuelos cuando las lágrimas no paraban de brotar. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con mensajes de positividad tóxica y la necesidad de superar rápidamente las dificultades, la simple acción de escuchar se convierte en un acto de valentía y generosidad. Burak le demuestra a Neslihan que sus sentimientos son válidos y que tiene derecho a sentirse mal. No la presiona para que se sienta mejor de inmediato, sino que le da el espacio y el tiempo que necesita para procesar sus emociones. Burak no intentó minimizar el dolor de Neslihan ni le dijo cosas como «no te preocupes, ya vendrán más oportunidades» o «deberías estar agradecida por lo que tienes». En cambio, reconoció la magnitud de su pérdida y le permitió sentir su dolor sin culpa ni vergüenza. Le dijo que era normal sentirse frustrada y decepcionada, y que tenía derecho a llorar y a lamentarse. Una vez que Neslihan se ha desahogado, Burak empieza a ofrecerle su apoyo de una manera más activa. En lugar de decirle qué hacer, le hace preguntas que la ayudan a reflexionar sobre la situación. Le pregunta cómo se siente, qué ha aprendido de esta experiencia y qué pasos puede tomar para seguir adelante. Después de escuchar a Neslihan durante horas, Burak comenzó a hacerle preguntas suaves y reflexivas. Le preguntó cómo se sentía, qué había aprendido de esta experiencia y qué pasos podría tomar para seguir adelante. No le dio consejos directos ni le dijo qué hacer, sino que la guió para que encontrara sus propias respuestas. Le preguntó sobre sus fortalezas y sus debilidades, sobre sus sueños y sus aspiraciones, sobre lo que realmente la motivaba. Le recordó sus logros pasados y le hizo ver que este revés no definía su valía como persona ni como profesional. Burak no intenta resolver los problemas de Neslihan por ella. En cambio, la empodera para que encuentre sus propias soluciones. Le recuerda sus fortalezas y sus logros pasados. Le dice que cree en ella y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Burak sabía que Neslihan era una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Por eso, en lugar de ofrecerle soluciones fáciles o de intentar resolver sus problemas por ella, la empoderó para que encontrara sus propias respuestas. Le recordó su talento, su perseverancia y su pasión por la arquitectura. Le dijo que creía en ella y que sabía que era capaz de lograr grandes cosas. Este es un punto crucial. Muchas veces, cuando vemos a alguien que está sufriendo, nuestra primera reacción es querer arreglar la situación. Queremos ofrecerles consejos, soluciones y atajos para que se sientan mejor lo antes posible. Pero a menudo lo que las personas necesitan no es que les digan qué hacer, sino que alguien les recuerde su propio poder y su propia capacidad para superar las dificultades. Burak entiende esto perfectamente. Él sabe que Neslihan tiene dentro de sí la fuerza y la inteligencia necesarias para salir adelante. Su papel no es ser su salvador, sino ser su catalizador, su confidente y su animador. Además de escuchar y ofrecer apoyo emocional, Burak también está dispuesto a ayudar a Neslihan de manera práctica. Si necesita ayuda con su currículum, se ofrece a revisarlo. Si necesita practicar para una entrevista, se ofrece a hacer un simulacro. Si necesita simplemente distraerse, la invita a tomar un café o a ver una película. Burak no solo le ofreció a Neslihan apoyo emocional, sino que también se ofreció a ayudarla de manera práctica. Le dijo que estaba dispuesto a revisar su currículum, a practicar para entrevistas, a buscar nuevas oportunidades de trabajo y a conectarla con personas influyentes en la industria. También la invitó a salir, a tomar un café, a ver una película o simplemente a pasar tiempo juntos para distraerse y relajarse. Burak entiende que el apoyo no se limita a las palabras. A veces las acciones hablan más fuerte que 1000 discursos motivacionales. Su disposición a ayudar a Neslihan en las pequeñas cosas del día a día le demuestra que realmente se preocupa por ella y que está dispuesto a invertir tiempo y energía en su bienestar. Pero lo más importante de todo es que Burak le da a Neslihan el regalo de la esperanza. Le recuerda que este revés no define su futuro. Le dice que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Le asegura que mejores oportunidades están por venir y que ella tiene el talento y la determinación necesarios para alcanzarlas. Burak le recordó a Neslihan que este revés no definía su futuro. Le dijo que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante.
Le aseguró que mejores oportunidades estaban por venir y que ella tenía el talento y la determinación necesarios para alcanzarlas. Le habló de la importancia de la perseverancia, de la resiliencia y de la fe en uno mismo. La esperanza es un ingrediente esencial para superar cualquier dificultad. Cuando nos sentimos derrotados y desesperanzados, es fácil rendirse y perder la fe en nosotros mismos. Pero cuando tenemos a alguien que cree en nosotros y que nos recuerda nuestro potencial, es mucho más fácil mantener la motivación y seguir luchando por nuestros sueños. En resumen, el apoyo de Burak a Neslihan en su peor momento se basa en 4 pilares fundamentales: escuchar con empatía, ofrecer apoyo emocional, brindar ayuda práctica y dar el regalo de la esperanza. Burak no intenta ser el héroe de la historia. Simplemente es un amigo leal y comprensivo que está dispuesto a estar ahí para Neslihan cuando más lo necesita. Con el tiempo, gracias al apoyo incondicional de Burak, Neslihan comenzó a recuperarse. Revisó su currículum, actualizó su portafolio y comenzó a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Participó en varios concursos de arquitectura y diseño, y aunque no ganó todos, logró obtener reconocimiento y visibilidad en la industria. Finalmente recibió una oferta para trabajar en una importante firma de arquitectura en el extranjero. Era una oportunidad increíble para crecer profesionalmente y para demostrar su talento en un escenario global. Neslihan aceptó la oferta con entusiasmo y se mudó a otro país para comenzar una nueva etapa en su vida. Y esta historia, aunque ficticia en los detalles específicos, nos enseña una lección valiosa sobre la importancia de la amistad verdadera y el poder del apoyo emocional. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Todos nos enfrentamos a desafíos y obstáculos que nos hacen dudar de nosotros mismos. En esos momentos, tener a alguien como Burak a nuestro lado puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. La amistad entre Burak y Neslihan se fortaleció aún más a raíz de esta experiencia. Aprendieron a valorarse y a apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Se convirtieron en un ejemplo de amistad verdadera y de cómo el apoyo emocional puede transformar la vida de una persona. Así que la próxima vez que veas a un amigo o a un ser querido que está pasando por un mal momento, recuerda la historia de Burak y Neslihan. Ofrece tu apoyo incondicional. Escucha con empatía. Brinda ayuda práctica. Y sobre todo, da el regalo de la esperanza. Nunca sabes el impacto positivo que puedes tener en la vida de alguien. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que hayan aprendido algo valioso sobre la importancia del apoyo emocional y la verdadera amistad. Recuerden que todos necesitamos un Burak en nuestras vidas, y que todos podemos ser un Burak para alguien más. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Burak y Neslihan, imaginando cómo Burak apoyó a Neslihan en un momento difícil. Destacamos la importancia de escuchar con empatía, ofrecer apoyo emocional, brindar ayuda práctica y dar el regalo de la esperanza. Vimos cómo el apoyo incondicional puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus propias vidas? ¿Cómo han apoyado a sus amigos o seres queridos en momentos difíciles? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encanta leer sus historias y aprender de ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir explorando temas que nos importan a todos. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.